¿Cómo murió el profeta Jeremías? La vida del profeta, un sacrificio continuo, culmina ahora en un martirio que sella su fidelidad inquebrantable. Cada flagelo, cada calumnia, proveniente incluso de falsos profetas como Emerenciano, forjó un testimonio inquebrantable. Ante la obstinación del pueblo y la crueldad de líderes como Silvano, él no se doblegó. Su muerte no es derrota, sino la coronación de una misión divina, resonando como un grito eterno de la palabra que no se calla, ni siquiera ante el último suspiro. Reflexiona sobre esta entrega total, deja tu me gusta y suscríbete para más mensajes de fe. Tras la consumación del postrero sacrificio, te encuentras con el silencio que, paradójicamente, clama más alto que cualquier voz. El profeta, cuyo corazón sangraba por un pueblo obstinado, ahora reposa. Pero el fin de su jornada terrenal no es el fin de su mensaje. Al contrario, el martirio se erige como un púlpito eterno, desde donde la palabra del Eterno sigue resonando, rompiendo las barreras del tiempo y la indiferencia. Piensa en la angustia, en el peso abrumador que sentirías al cargar verdades tan incómodas, profecías de juicio inminente y una constante llamada al arrepentimiento, en una tierra que prefería la dulzura ilusoria de las mentiras. Imagina el costo de ser la voz del Altísimo, la voz que advierte y exhorta, cuando todos los oídos se cierran y todos los corazones se endurecen. La vida de este hombre fue un calvario continuo, una inmersión profunda en la incomprensión y en el sufrimiento que se intensificaban con cada palabra fiel pronunciada. Percibes que el rechazo no provenía solo de las masas, sino de quienes deberían guiar. Líderes como Silvano, atados al poder mundano, ciegos por la ambición y sordos a la voz divina, transformaban la vida del profeta en un campo de batalla. Cada consejo sabio, cada advertencia profética era retribuida con desprecio y persecución. Y junto a estos, los falsos profetas, como Emerenciano, tejían sus redes de engaño, seduciendo al pueblo con promesas vacías, pintando un escenario de paz donde el juicio ya llamaba a la puerta. El dolor no era solo el del azote físico, sino del alma, lacerada por la traición y por la ceguera espiritual de sus propios hermanos. ¿Qué significa cargar un fardo tan pesado, sabiendo que cada denuncia de la injusticia, cada llamado a la conversión, se volvería contra ti? Significa abrazar la soledad, la incomprensión y la constante amenaza de muerte. La persecución era implacable. Los pozos lodosos, las cadenas, el hambre, la humillación pública, todo ello componía la red de pruebas que cercaba su existencia. Pero lo más desgarrador quizás fue la tortura del alma, ver al pueblo que tanto amabas, por quien llorabas ríos de lágrimas, marchar ciegamente hacia la ruina, despreciando la única salvación ofrecida. Ese dolor espiritual corroía más profundamente que cualquier látigo. Sin embargo, la fidelidad de este hombre, incluso ante un martirio inminente, era una llama que jamás se apagó. Testificas, a través de su ejemplo, que la obediencia divina tiene un costo inmenso, muchas veces intolerable a los ojos humanos, pero una recompensa que trasciende toda comprensión terrenal. Él no se cayó, no retrocedió, permaneció firme, una roca inquebrantable en medio de la tempestad de iniquidad. Su vida fue un testimonio vivo de que la palabra de Dios, una vez proferida, exige una entrega total, un compromiso que no teme a la muerte. Y en el postrero sacrificio, su voz, silenciada por la violencia, se transformó en un grito eterno. La muerte no fue el fin, sino la coronación de su misión. La sangre derramada no fue en vano, se convirtió en el sello de su persistencia, la prueba irrefutable de la obstinación de un pueblo que prefirió las tinieblas a la luz. Pero también se convirtió en un faro, una guía luminosa para todos aquellos que, en todas las épocas, se atreven a escuchar la voz de Dios y a proclamarla cueste lo que cueste. Piensa en esto.
Estás ante la historia de un hombre que, incluso frente a la aniquilación, no traicionó su vocación. Su vida, marcada por lágrimas y dolor, revela que la verdadera fe no es un refugio de confort, sino un campo de batalla donde la verdad se confronta con la mentira y la obediencia choca con la rebelión. Que la fuerza de su entrega total te inspire a reflexionar sobre la profundidad de tu propia fe y el costo de tu vocación. Que puedas escuchar el eco de su voz, una invitación perenne al arrepentimiento y a la fidelidad, que resuena desde los confines de la historia hasta tu corazón. Este es el legado de un profeta que vivió y murió por la palabra, y que incluso después de la muerte continúa clamando al mundo. Su historia no es solo un lamento, sino un llamado urgente a la verdad. ¿Cómo responderás a este clamor que trasciende siglos, a la voz de quien dio todo por la palabra del Eterno? Al sumergirte en la profundidad de esta cuestión, percibes que la respuesta no reside en una mera concordancia intelectual, sino en una reverberación espiritual que alcanza el alma de tu ser. El eco de aquel último suspiro no es un fin, sino una invitación, una interpelación severa sobre el costo de la fidelidad y el valor inestimable de la verdad en un mundo que prefiere la sombra. Eres desafiado a contemplar la magnitud de una vida que se convirtió en ofrenda, donde cada lágrima derramada y cada palabra proferida fueron semillas de un sacrificio final. Imagina el peso de la eternidad reposando sobre los hombros de un hombre. No un peso de gloria terrenal, sino un fardo de juicio y redención, entrelazado con la angustia de ver a su propio pueblo rechazar la mano extendida del Creador. La muerte de este profeta no fue solo un evento biológico, fue la cúspide de una vocación, el sello postrero de un mensaje que la carne se negaba a escuchar. Sientes la severidad de la palabra que al ser predicada corta como espada de doble filo, revelando la dureza de los corazones, la hipocresía de quienes detentaban el poder y la seducción de quienes trocaban la verdad por mentiras convenientes. Su vida fue un lamento constante, un cántico fúnebre entonado para una nación en declive, y su muerte el punto de exclamación final en este sombrío poema. Eres llevado a reflexionar sobre la naturaleza de la obediencia divina en su forma más pura y dolorosa. No se trataba de una obediencia que buscaba reconocimiento o recompensa inmediata, sino de una lealtad inquebrantable a una voz que exigía todo. La persecución implacable, la humillación pública, las prisiones sombrías y las torturas no solo físicas, sino del alma, que corroían la esperanza y la paciencia, todo esto convergió en aquel momento final. Cada agresión, cada rechazo, cada intento de silenciar la voz profética solo sirvió para grabarla más profundamente en el tapiz de la historia, revelando que la palabra de Dios no puede ser amordazada por grilletes humanos o sepultada por túmulos de barro. Piensa en el dolor de ser la única voz que clama en el desierto, mientras Emerenciano y sus semejantes, con sus falacias y promesas huecas, llenan los patios del templo y las plazas de la ciudad con clamores de paz y prosperidad falsas. Visualizas la aparente impotencia del profeta ante la arrogancia de líderes como Silvano, que preferían el brillo efímero del poder mundano a la luz eterna de la verdad. La crucifixión moral que soportó, viendo cómo la ceguera y la obstinación se profundizaban, era una tortura más aguda que cualquier azote. Su muerte, por lo tanto, se erige como un testimonio solemne. La verdad, a veces, se escucha mejor en el silencio que sigue a su sacrificio. Es cuando la voz humana es callada que la voz divina se vuelve innegable. La persistencia de su alma, el fuego inextinguible de su fe, no fueron extinguidos por la violencia de sus verdugos. Por el contrario, testificas que su muerte se convirtió en el sermón más potente, una homilía eterna sobre la santidad de la palabra de Dios y la responsabilidad de aquellos que la reciben. Él no murió en vano. Su vida y su martirio formaron un puente entre la antigua alianza y la promesa de una nueva, un puente pavimentado con lágrimas, sangre y una fe que no vaciló. Su jornada culmina no en derrota, sino en una victoria que trasciende el tiempo, una victoria espiritual que desenmascara la futilidad de la fuerza bruta y exalta el poder invencible de la palabra de Dios.
Al contemplar el desenlace trágico, pero glorioso de su existencia, eres invitado a una introspección profunda. ¿Qué tipo de fe es la tuya? ¿Cuál es el costo de tu obediencia? El legado de este profeta de las lágrimas no es un mero relato histórico, sino un espejo que refleja las elecciones que haces hoy. Él te muestra que la voz de Dios, incluso cuando trae verdades incómodas y apelaciones severas, es la única brújula confiable en un mundo desorientado. Su muerte no es solo un lamento por una vida dedicada a la verdad, sino un faro luminoso para todos aquellos que se atreven a escuchar y proclamar la voz de Dios, cueste lo que cueste, hasta el último aliento. Que este eco de su vida y muerte te inspire a buscar una comprensión más profunda de la palabra y a ponderar sobre el peso de la vocación que quizás también repose sobre tus propios hombros. Tú, que ahora comprendes la magnitud de la voz que clama, te ves confrontado con la brutal realidad de la obediencia incondicional. La jornada de este profeta no culmina en la resignación, sino que se eleva en el dolor, como una oración continua, un sacrificio vivo en cada respiración. Sientes la amargura de las lágrimas que no eran solo suyas, sino la expresión de un corazón divino herido por la obstinación humana. Pues, oh, si mi cabeza se volviese aguas y mis ojos fuentes de lágrimas, para que llorase día y noche los muertos de la hija de mi pueblo. Jeremías 9:1, un lamento que se convirtió en la propia esencia de su existencia. Con cada palabra de juicio proferida, eres testigo de la intensificación del cerco. La verdad, que debería liberar, se transformaba en grilletes para aquel que la anunciaba. Los azotes, las mazmorras, la privación no eran meros castigos físicos, sino manifestaciones externas de una tortura interior mucho más profunda, la angustia de ver a su pueblo caminar hacia la ruina, sordo al llamado de Dios. Percibes que la verdadera crucifixión no fue solo la física, sino el constante dolor de ser incomprendido, rechazado y demonizado por aquellos a quienes más amaba y servía, todo en nombre de un Dios que profesaban adorar. Piensa en la soledad abrumadora de un hombre que cargaba el peso de una nación entera en su corazón, mientras los falsos profetas, como Emerenciano, con sus mensajes suaves y reconfortantes, llenaban los oídos del pueblo con mentiras. Prometían paz donde no había paz, prosperidad donde había desolación, construyendo castillos de arena que se desmoronarían al primer soplo del juicio divino. Y Silvano, el líder ciego por el poder y la conveniencia política, era la personificación de la ceguera espiritual, prefiriendo alianzas humanas frágiles a la fortaleza inquebrantable de la palabra del Eterno. Ves al profeta, con el rostro marcado por las lágrimas y por la persecución, permaneciendo firme como una roca en medio de una tempestad de engaño y traición. Cada profecía de Jeremías era un golpe en la conciencia adormecida, un espejo implacable que revelaba la fealdad de la idolatría y la injusticia. Y por esa osadía de confrontar el pecado, lo ves ser lanzado a pozos lodosos, apresado, amenazado de muerte. Pero incluso en las profundidades del sufrimiento, la voz de Dios en sus labios no era silenciada. La palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, fue en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo, y no pude. Jeremías 20, 8-9. Entiendes que esta no era una elección, era una compulsión divina, un fuego que ardía inextinguible, impulsándolo a hablar la verdad costara lo que costara. La culminación de su vida fue el martirio, no un fin, sino un sello eterno sobre su mensaje. Eres llevado a contemplar la impactante narrativa de su muerte, un desenlace que para muchos podría parecer la derrota final. Sin embargo, para la eternidad fue la coronación de una vida de entrega. La tradición apunta al apedreamiento, una muerte violenta, un fin trágico para un hombre que solo deseaba el bien de su pueblo. Pero en este acto final de violencia percibes la más profunda de las declaraciones. La verdad puede ser silenciada por la fuerza, pero jamás será aniquilada.
La voz del profeta de las lágrimas, aunque silenciada por el odio, resonó por siglos, más alta y clara que nunca. Su muerte no fue un evento aislado, sino la síntesis de una vida entera dedicada a la obediencia. Se convierte en un faro, una interpelación severa para ti hoy. ¿Qué tipo de fe es esta que ante la muerte inminente no vacila? ¿Qué tipo de amor es este que persiste en advertir a un pueblo que lo persigue y tortura? Eres desafiado a reflexionar sobre la obstinación del corazón humano que, incluso ante la más pura manifestación de la voz de Dios, elige la ilusión, el poder mundano y la mentira. Que la vida y la muerte de Jeremías, el profeta de las lágrimas, enciendan en tu espíritu un fuego inquebrantable por la verdad. Que comprendas que la palabra de Dios no es un mero conjunto de reglas, sino una fuerza viva que exige todo de quien la proclama y de quien la escucha. Que el eco de su sacrificio inspire una entrega total, una vocación que trasciende el miedo y el dolor, apuntando hacia una recompensa eterna. Si esta reflexión ha tocado tu corazón, considera dar me gusta y suscribirte para más profundas jornadas por la palabra.